Vamos a seguir hablando de la cuestión del campo, del planteo que están haciendo las entidades. Estamos en comunicación con Javier Rotondo, presidente de Cartes. ¿Qué tal, Javier? Buen mediodía. Hola Marcos, un gusto, buen mediodía, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, recién hablábamos con Laura Rodríguez Machado de Juntos por el Cambio. Nos decía que la oposición, Javier, va a pedir que expresamente se elimine este artículo porque ella dice, si no hay pretensión de aumentarlas, entonces que queden donde están. ¿Cómo están viendo ustedes esta intención del gobierno de transferir la facultad al Ejecutivo? Bueno, esto es parte de una vieja historia que se vuelve a repetir. Creemos que esto está en el marco de Argentina vive de emergencia en emergencia en emergencia y la única manera de solucionar los problemas económicos y de gestión del país es con facultades delegadas. Eh, la gente pasa tan rápido el tiempo, la gente desconoce que este marco del presupuesto, si ustedes se acuerdan cuando asumió esta gestión, fue en el 2019 que se dio la famosa ley 27541, que es la famosa ley de solidaridad social y reactivación productiva, con un nombre pomposo, que le facultaba delegadas, digamos, le daba facultades delegadas al Ejecutivo de fijar, entre otras cosas, los derechos de exportación, en su artículo 96. Ahora en el 52, entre gallos y medianoche, entre un paquete en general, piden de vuelta tener esta potestad para incrementar derechos de exportación hasta el 2023, hasta diciembre de 2023. Esto va, a ver, cuando se quema con leche, dice el dicho, uno ve la vaca y llora. Cuando el secretario Bailo y el ministro Massa dicen que no está en carpeta aumentar derechos de exportación y piden esto bajo la mesa en el presupuesto, está clara cuál es la intención. Por lo tanto, nosotros creemos que debemos alertar y debemos trabajar para que hoy siga siendo el Poder Legislativo quien ocupe ese rol y no delegando facultades, que en definitiva es lo que debe pasar y lo que pasó el año pasado con la no aprobación del presupuesto y algunas acciones judiciales que hubo por parte de entidades, como por ejemplo Cierro Argentina, la nuestra aquí en Río Cuarto y algunas entidades más, de declarar inconstitucional los derechos de exportación al haberse caído este salvaguardo legal de la ley de presupuesto. Ahora vuelven a la carga por lo mismo. Por lo tanto, que es preocupante porque para nada aclara la situación de agobio, partiendo de un presupuesto, como vos bien decías en la introducción, que todos lo hicieron, hay que aclararlo, todos los últimos gobiernos que gobernaron en inflación, de dibujar los números, ¿no? Sí, lo cierto es que el gobierno tiene una necesidad extrema de dólares, ¿no? Y bueno, está tratando de conseguirlos, bueno, a partir de lo que pasó con el dólar soja y también la posibilidad de incremento de algunos impuestos, como en este caso las retenciones. ¿Ustedes creen que en ese contexto de necesidad de dólares no descartan, digamos, que el gobierno toque las retenciones? Y sí, ya te digo, cuando te dicen sostenidamente que no, este tipo de gobiernos siempre tiende a hacer lo contrario. Pero y vos decís algo, ¿y por qué sostenemos que sería otra vez un retroceso y una situación compleja para toda la economía y puntualmente para nuestro sector? Porque está demostrado claramente que aumentos de presión fiscal desincentivan esa necesidad de dólares. Ahí es donde hay una diferencia de encrucijada con algunas líneas duras del actual gobierno que en su momento, cuando la hoy vicepresidenta ejercía la presidencia, el nivel de discrecionalidad de los fondos públicos, porque existían, era mucho mayor. Entonces se podía hacer populismo con una caja un poco más grande. Hoy está en una encrucijada del gobierno, porque por un lado tiene la presión de los sectores, de que equivocadamente siempre hablan de desacoplar el precio de los alimentos del precio de, en este caso, de las exportaciones, pero buscan desesperadamente la necesidad de dólares. Y la generación de divisas no se genera con mayor presión fiscal, se genera con incentivos y con previsibilidad productiva. Estamos en un año niña, muy complejo. Ya tenemos entre 700 y 800 mil hectáreas menos de maíz de primera, que es maíz que no se va a trillar en el mes de mayo. Va a pasar a segunda. Si sigue sin llover, la situación del trigo es muy compleja. 30-40% menos de producción de trigo. Estamos hablando de todas divisas que se van a evitar y o que no se van a poder producir. Por lo tanto, ir al manotazo de ahogado de corto plazo, de incrementar los derechos de exportación con la mentira vil
y ya comprobada claramente, pues ya nadie se acuerda del fideicomiso del trigo y del precio de la harina, nos ha comido la vorágine, que es claramente erróneo, van a generar un desincentivo ante una situación muy compleja. Por lo tanto, me parece que el gobierno se pegaría un nuevo tiro en el pie. Pero bueno, por eso alertamos y por eso creemos que el debate debe ser dado en el Poder Legislativo y que no se puede seguir delegando facultades a un gobierno que ha mostrado una impericia gigantesca en el manejo de la inflación y que lo único que necesita es compra de tiempo para ir viendo. Javier, ¿cómo toman las críticas de un sector gremial? Por ejemplo, ayer escuchábamos a Pablo Moyano, también lo dijo algo Máximo Kirchner, en el sentido de decir y de cuestionar al gobierno y decir que se dio a la extorsión del campo dándole un dólar soja, un dólar diferencial. También hay otros sectores que están pidiéndolo. ¿Cómo toman estas críticas que provienen del oficialismo y del sector gremial? Indudablemente que proviniendo de quienes vienen, personajes que tienen un sesgo de poder muy importante, hablar del sindicalismo argentino y la corporación sindical encarnada, lo peor, porque no digo que todo el sindicalismo lo sea, lo peor del sindicalismo argentino encarnado en Pablo Moyano, o alguien que tiene un peso político en Argentina por tener un apellido y no por su propio mérito, indudablemente me eximen de todo comentario. Esto habla de la implosión interna, así como reflexión que tiene el gobierno, ¿no? El dólar soja repudiado por nosotros del minuto uno, así como vamos a repudiar la posibilidad de cualquier tipo de dólar, porque es lógico, en el sálvese quien pueda, van a pedir la innumerable cantidad de cámaras de la industria o de la agroindustria que han pedido el dólar Malbec, el dólar leche, el dólar lana, el dólar maíz, el dólar economías regionales. Acá lo que hay que plantear es sinceramiento de las distorsiones de tipo de cambio, producto de esta economía enferma que te dije antes en el principio de la nota. Por lo tanto, si hay sectores que buscan cuidar su statu quo con el único objetivo de no perder poder y no pensando en la real situación de la Argentina, encarnados en el tristemente célebre hijo de la vicepresidenta de la Nación y del expresidente fallecido, y en el hijo heredero de la burocracia sindical como Pablo Moyano, indudablemente que eso habla a las claras del desgobierno que hay y de no tener una visión clara. Nosotros creo que el debate debería ser un poco más serio que lo que piensen estos personajes. Javier, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Por favor, Marcos, un gusto, como siempre. Gracias. Gracias. Javier Rotondo, presidente de Cartes. El campo está en alerta, las entidades, porque consideran que no es una jugada sin intención esta que está tratando de concretar el gobierno en el presupuesto 2023. Consideran que la pretensión de traspasarle al Ejecutivo la facultad de establecer aumentos o cambios en el régimen de retenciones se enmarca en la necesidad que tiene el gobierno por conseguir dólares. Lo hizo a través del dólar soja, tuvo un ingreso extraordinario de más de 8.100 millones de dólares que se liquidaron. Una parte importante de esos dólares fueron a parar a las reservas del Banco Central. Sin embargo, sigue existiendo la necesidad de reforzar las reservas porque esos dólares que ingresan, mientras el esquema siga siendo un dólar oficial muy barato con respecto a los otros dólares, hay una puja por obtener esos dólares oficiales y por lo tanto se suelen ir por el lado de las importaciones. De ahí que concluye el campo que el gobierno necesita hacerse de dólares y por lo tanto no descarta que quiere echar mano a un aumento extraordinario de las retenciones y por eso está en estado de alerta. Por eso también está la oposición planteando en la Cámara de Diputados que quiere que ese artículo se excluya expresamente del presupuesto que va a llegar al recinto para ser tratado.